Continuamos con más en Los Investigadores Médicos, y en el tema de la diabetes no podemos dejar a un lado el tema de la nutrición. Por ello, en este bloque se une con nosotras la licenciada Marlene García, y sin duda uno de los principales términos que escuchamos cuando hablamos de la diabetes es la resistencia a la insulina. ¿De qué se trata esto, doctora? Bueno, para hablar un poquito de la resistencia de la insulina, vamos a hablar primero de qué es la insulina, porque hablamos mucho de esto. ¿Qué es la insulina? La insulina es una hormona. Esta hormona nos permite o le permite a la célula absorber la glucosa que se encuentra en la sangre para realizar todas sus funciones. Eso es la insulina, y la secreta una glándula llamada páncreas. Por eso es que también relacionado a la diabetes hablamos sobre el páncreas. Entonces ya tenemos la función del páncreas es sacar insulina, y esa insulina, o secretar insulina, y esa insulina va a servir para que la glucosa que nosotros consumimos en nuestros alimentos sea utilizada por las células. Este debería de ser el proceso normal. Todas las células en nuestro cuerpo vamos a decir que tienen canales o puertas de entrada. Tienen puertas de entrada tanto para la insulina como puertas de entrada para la glucosa. El asunto con este juego de puertas de entrada es que las puertas de entrada de la insulina siempre están abiertas en nuestras células, pero hay distinta cantidad de puertas de entrada en esa célula. Pueden haber 10 puertas, puede haber solo una. Cuando nosotros consumimos nuestros alimentos, esos alimentos se ven transformados en glucosa, y la glucosa pues ya es algo que se encuentra en nuestra sangre, azúcar en la sangre. Bueno, en ese momento el páncreas secreta insulina, y esa insulina entra por esas puertas que tienen las células y activa un mecanismo especial que va a abrir las puertas de la glucosa. Al abrirse las puertas de la glucosa, ya la glucosa puede entrar a la célula y hacerlo pues lo que tiene que hacer, que es una molécula energética básicamente para nuestra célula. Cuando hablamos de resistencia a la insulina, estamos hablando que esos canales de insulina no existen, o hay muy poca cantidad en las células. Por lo tanto, las células que trabajen la glucosa van a ser muy pocas. Incluso pues muchos órganos no van a recibir la energía que necesitan porque estos canales no están funcionando adecuadamente. Pero el cerebro sigue dándole la señal al páncreas de que tiene que seguir produciendo insulina porque hay mucha glucosa en el organismo. Y esta constante producción de insulina, esta constante que no se recibe la glucosa a través de la célula, lo que va a provocar es de que el páncreas entre en estrés y deje de funcionar adecuadamente. Entonces, en resumen, la resistencia a la insulina son todos estos canales de insulina que no pueden abrirse y que no pueden activar la absorción de glucosa, y por lo tanto esa glucosa se queda en nuestra sangre sin ejercer la función que le corresponde. Muy bien, muchísimas gracias por esa explicación. Y como hablábamos con el doctor en el bloque anterior, dos de los factores de riesgo para padecer de diabetes y prediabetes es el sobrepeso y la obesidad. Ahora, licenciada, ¿cómo pueden acelerar estos dos factores al desarrollo de la enfermedad? Ok, recordemos que el sobrepeso, al igual que la diabetes, son condiciones que se han ido incrementando en los últimos años, han ido casi que de la mano, ¿verdad? Y ahora sabemos que tener sobrepeso o tener obesidad es un factor de riesgo importante para desarrollar diabetes. De hecho, una persona con obesidad tiene 7 veces más riesgo de volverse diabético. Se estima que el 90% de las personas que tienen diabetes tipo 2 se debe a un exceso de peso. Entonces, realmente estas dos condiciones están sumamente ligadas. De hecho, en los estudios de los últimos años ha surgido un nuevo término que utilizan los médicos, que es diabesity o de diabesidad, ¿verdad? Sería como la forma de hablarlo en español, para hacer énfasis en esa relación tan estrecha que hay entre estas dos condiciones. Pero ¿por qué, verdad? ¿Por qué el sobrepeso y la obesidad aumentan nuestro riesgo de desarrollar diabetes? Pues realmente son diferentes los mecanismos. Sin embargo, vamos a hablar de los principales. Como bien nos han explicado los doctores, el tener sobrepeso o obesidad aumenta nuestra intolerancia a la glucosa, nuestra resistencia a la insulina, ¿verdad? Y pues realmente una persona que está con sobrepeso o con obesidad tiene
tiende a tener mayores niveles de glucosa en sangre y tiende también a tener mayores niveles de ácidos grasos libres circulando en el organismo. Es el tener todas estas moléculas ahí circulando en concentraciones mayores de lo normal, genera una toxicidad para el organismo, ¿verdad? De hecho, los ácidos grasos, cuando están en tan alta concentración circulando en nuestra sangre, empiezan a rodear órganos importantes como el páncreas y de hecho no solo los empiezan a rodear, sino empiezan como a incrustarse, ¿verdad?, dentro del tejido del órgano y lo empieza a enfermar. Entonces, realmente el tener sobrepeso u obesidad, sobre todo obesidad, aumenta muchísimo el riesgo, y no solo la condición de exceso de peso, sino el tiempo que hemos tenido esta condición. A mayor tiempo pasa una persona con exceso de peso, pues mayor es su riesgo de desarrollar diabetes. Por supuesto. Y otro de los términos, hablando de la resistencia a la insulina, otro término también muy común al hablar de prediabetes y diabetes es el síndrome metabólico. Doctora, ¿qué es y cómo se relaciona con la enfermedad? El síndrome metabólico es un conjunto de signos y síntomas metabólicos. Son signos y síntomas metabólicos que vamos a desarrollar y que nos va a predisponer a padecer múltiples enfermedades. Entre estas enfermedades podemos llegar a padecer la diabetes, en las mujeres ovario poliquístico y en algunos otros pacientes incluso enfermedades cardiovasculares. Pero para diagnosticar el síndrome metabólico se establecieron 5 conceptos básicos para los pacientes, y entre estos conceptos está el índice de cintura. ¿Cuánto mide la cintura tanto de hombres para mujeres? Que para mujeres se acepta que sea menor de 82. El índice metabólico ahí de 89, perdón, estaríamos en un correcto índice de cintura. Y en hombres se acepta hasta 105. También tenemos otro de los factores, la hipertensión arterial. Niveles mayores de presión de 140 sobre 80, esto puede ser parte de lo que es el síndrome metabólico. Tenemos también los niveles de azúcar más altos de lo normal en glicemia. Está también, como hablaba la licenciada hace un momento, triglicéridos altos, pero también se enmarca en el quinto componente, es colesterol DHL, que es el colesterol bueno, en niveles bajos en nuestro organismo. Cuando tenemos 3 de estos factores de riesgo, pues ya podemos hablar de un síndrome metabólico establecido. Y cuando ya tenemos un síndrome metabólico establecido, pues vamos a empezar a desarrollar signos como el doctor nos mencionaba hace un momento, acantosis nigricans, en las mujeres ovario poliquístico, las hormonas realmente tienden a tener un desequilibrio en las mujeres y podemos llegar a ver mujeres con cabello, con vello en zonas que no son propias de la mujer. En los hombres incluso puede llegar a haber disfunción eréctil. Entonces sí va a haber múltiples síntomas que pueden estar enmarcados en lo que es el síndrome metabólico. Y si hablamos de uno de los factores que también tiene mucho que ver con el desarrollo de la diabetes, hay que tener en cuenta que el sistema digestivo hay que tenerlo en óptimas condiciones, y queremos saber cuál es la importancia de la microbiota en relación a este padecimiento, licenciada. Sí, cuando hablamos de microbiota, pues realmente este tema es fascinante. Cada vez vemos cómo se relaciona con muchas condiciones, y el sobrepeso, la obesidad y la diabetes también son condiciones que están íntimamente relacionadas con la microbiota intestinal. Solo para que recordemos, ¿verdad? La microbiota es el conjunto de todos aquellos microorganismos que viven en nuestro intestino, en el caso de la microbiota intestinal, y que tienen una función importante en nuestra salud. Están constantemente interactuando con nuestras células, están produciendo metabolitos, y todo esto tiene una importancia para nuestro organismo. Así que pues ahora también conocemos que la composición de esta microbiota, el tipo de microorganismos que estén habitando en nuestro intestino, también se relacionan con el desarrollo de diabetes. Incluso la salud de nuestra microbiota podría ser, o la falta de salud de nuestra microbiota podría ser una de las causas por las cuales las personas suelen tener resistencia a la pérdida de peso. Una persona que constantemente está haciendo dieta, disminuye su consumo de calorías, hace ejercicio y no pierde peso, está comprobado que muchas veces se debe a esa microbiota alterada, ¿verdad? Disfuncional.
y pues de la misma manera que se relaciona con la obesidad, también se relaciona con la diabetes. Muy bien, y ahora explíquenos, licenciada, aprovechando que usted nos visita, qué es también la disbiosis intestinal y cómo afecta la disbiosis y la obesidad en el desarrollo de la diabetes. Bueno, la disbiosis es precisamente ese mal funcionamiento de nuestra microbiota. Todos tenemos una microbiota intestinal, pero en algunas personas funciona adecuadamente y en otras no. Y eso va a depender de, como les decía, qué tipo de microorganismos están habitando ahí. ¿Y de qué depende esto? Depende de nuestra alimentación, del consumo, por ejemplo, de alcohol, de cigarrillo, del sedentarismo y del uso de antibióticos. Entonces, la disbiosis es cuando esa microbiota está alterada, tanto en funcionamiento como en composición. ¿Y cómo esto contribuye a la diabetes? Pues resulta que cuando tenemos una disbiosis intestinal, esto aumenta la permeabilidad de nuestro intestino. Nuestro intestino está recubierto de una capa mucosa que es protectora, ¿verdad?, que no permite que todo entre en contacto directo con nuestras células del intestino. Cuando esa permeabilidad se va destruyendo por esa disbiosis, nosotros somos capaces de como absorber, ¿verdad? Se llama translocación bacteriana y de metabolitos, y empezamos a absorber cosas que no deberíamos estar absorbiendo y llegan al torrente sanguíneo, llegan a los órganos como el páncreas a afectarlos directamente, ¿verdad? Entonces esto genera mucho estrés oxidativo, genera inflamación que va destruyendo las células, y las células como las beta pancreáticas del páncreas, que son las que generan la insulina, van perdiendo su funcionalidad. Muy bien, muchas gracias. Vamos a continuar conociendo sobre esta enfermedad que, como le decíamos al inicio, ya se ha convertido desde hace muchos años en una pandemia. Continuamos. Diego está cansado de tanto estrés y todas las noches se sienta a ver televisión y beber un par de cervezas. Lo que no sabe es el daño que esto le causa. Glucosa en sangre elevada, pie diabético, diálisis y perder lo que más ama en esta vida, su familia. Sin embargo, cualquier momento es oportuno para volver a comenzar. Un balance en el estilo de vida es indispensable. Los buenos hábitos alimenticios y hacer ejercicio son fundamental, y no hay mejor manera de disfrutarlos que en familia. Diabenor cuida lo que más amas. Piensa en ellos, piensa en ti y tu salud. Diabenor te cuida. Quédese con nosotros, porque al volver de estos consejos de salud vamos a conocer la investigación biomolecular para tratar la prediabetes. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. Laboratorios Farmalat reafirma su compromiso de llevar a usted productos de la más alta calidad, renovando la certificación del informe 32, obteniendo 100 puntos. Garantizando así la eficacia, seguridad y calidad de los productos farmacéuticos elaborados por la corporación. En Laboratorios Farmalat estamos orgullosos de contar con esta certificación y poder llevar hasta usted un legado en salud. Laboratorios Farmalat, liderazgo de calidad. El Centro de Innovación Médica pone a tu servicio Mediconsulta SIM, que te brinda una experiencia clínica desde tu casa. Ingresa a www.farmalat.net en la pestaña Mediconsulta y podrás estar en contacto con cualquiera de nuestros médicos del SIM. Contamos con seguimiento a tu caso clínico, consultas virtuales por chat o videollamada, servicio personalizado desde la comodidad de tu casa, confirmación de citas para consulta en clínica. Si deseas más información, comunícate con nosotros al 3013 3596. SIM, juntos somos más fuertes. Doctor, las enfermedades virales no se detienen. ¿Nos podría decir usted cuáles son las que más problemas pueden causarnos? Las que causan más problemas en esta época, sobre todo, son las enfermedades que tienen que ver con el sistema respiratorio superior. Incluyase catarros, gripes, resfrío común y obviamente COVID-19. Y doctor, ¿nos puede decir quiénes son los más propensos a padecer de una enfermedad viral? El problema de la contaminación de la enfermedad viral es que estamos expuestos todos los que entramos en contacto con terceras personas, ya sea que lo recibamos en casa o nos expongamos por razones de salir fuera de ella.
¿Y a qué se debe a que unas personas son más propensas que otras? Eso se debe a dos causas primordiales. Uno es el infectante, qué tan enfermo esté, y el otro la susceptibilidad o vulnerabilidad del que recibe el contagio. Doctor, ¿y nos puede decir cómo podemos reforzar nuestro sistema inmune ante estas enfermedades? Sí, Claudia, hay dos maneras importantísimas. Uno es para las personas que tienen una condición leve y que están en una condición óptima, pues pueden usar Cevilat, dado los componentes que Cevilat tiene: magnesio, zinc, betalaína, ácido ascórbico. Pero en aquellas personas, Claudia, que son de más alto riesgo, pacientes renales, diabéticos, hipertensos, entonces al Cevilat se le tiene que adicionar Limtox. Doctor, y para quienes preguntan allá en casa si se puede tomar Limtox también combinado con medicina convencional, ¿hay algún problema con eso? No, Claudia, no hay ninguna interacción importante. El Limtox es un mejorador del sistema inmune en general y del cuerpo. Lo limpia, lo desintoxica y lo hace propicio para que casi cualquier otra medicación tenga un mejor efecto. Bueno, doctor, usted nos habló acerca de Limtox y de Cevilat. Ahora la pregunta es, si se podrían combinar estos dos productos, ¿la persona puede tomar ambos? Creo yo que es el complemento perfecto. Fíjate que el Limtox, como dijimos, es mucho más potente, digámoslo así, para enfermedades que están en una condición más severa. Y el Cevilat viene a adicionar los minerales y los micronutrientes que tiene para complementarse específicamente para el sistema inmune. Muchas gracias, doctor, por esas respuestas. Así que ya lo sabe, puede adquirir cualquiera de estos dos productos, Limtox o Cevilat, en cualquier farmacia de prestigio o también llamando y comunicándose al 3013-3596. Tos, dolor de cabeza, fiebre, secreción nasal. Toma Lemovit Plus, la fórmula perfecta para el alivio efectivo de los síntomas de la gripe. Farmalat, liderazgo de calidad.